En mis manos sostengo un ramo de rosas, recién cortadas esta mañana. Las gotas de rocío aún se aferran a los elegantes pétalos rosados con su tono rojizo. En la calma antes de la apertura, me muevo entre las flores, acomodando con cuidado cada tallo. Un pequeño carillón de viento se balancea, dejando entrar un aire fresco. Mami, nos estamos quedando sin nenúfares, llama suavemente desde atrás mi hija de 8 años. Siempre me ayuda en la tienda cuando tiene días libres. Es sábado. James, mi esposo, se fue temprano al trabajo, pero su expresión era más severa de lo habitual. No volvió a casa hasta tarde, otra vez anoche. Gracias, Lily. Mamá repondrá más tarde, le digo, acariciando suavemente su cabeza. Lily asiente en silencio y vuelve a ocuparse de las flores. Ya no sonríe cuando está frente a su padre, solo baja la cabeza. La tensión se refleja en su rostro. Margaret, mi suegra, aparece desde la parte trasera de la tienda. A sus 65 años, vive con nosotros. Amy, las entregas están listas, dice amablemente, pero en sus ojos se esconde algo sombrío. Vivimos en una zona lujosa de los suburbios de Boston. A simple vista, no nos falta nada. Mi esposo gana más de $800,000 al año como ejecutivo en un importante banco de inversión. Algunos fines de semana los pasamos en nuestra casa de vacaciones en Cape Cod, pero últimamente, el ambiente en casa se ha vuelto pesado. ¿Crees que irás mañana a la iglesia?, pregunta Margaret. El servicio dominical en la iglesia episcopal solía ser parte de nuestra rutina familiar, pero las palabras de James resuenan en mi mente: no me junto con nadie. Bueno, veremos cómo me siento, respondo con cierta evasión. Lily se apoya en mi hombro. La luz del sol se cuela en la tienda, iluminando las flores con su brillo, pero sobre nuestros corazones han caído sombras. Mi esposo ha empezado a estallar por cosas insignificantes y se ha obsesionado de forma extraña con cada movimiento de la familia. Se queda fuera hasta tarde cada vez con más frecuencia y, cuando regresa, no habla con nadie. Amy, esos hombres han vuelto. La voz de Margaret tiembla. Hombres de traje negro caminan frente a la tienda. Ya los habíamos visto ayer y el día anterior. Me coloco protectora frente a mi hija. Las pequeñas manos de Lily aprietan con fuerza mi ropa dentro de nuestra floristería. La tienda está impregnada de fragancias florales. Contenemos la respiración, esperando que esas sombras desaparezcan. Mi pequeña florería, ubicada a lo largo del río Charles, tiene una buena reputación en la zona. Nos especializamos en arreglos para iglesias y funerarias, además de flores para bodas. No es un negocio enorme, pero hemos construido una clientela fiel. Sin embargo, últimamente, esos días de paz se han visto amenazados. Mami. Lily me mira con ojos preocupados. Tengo miedo de papi. Sus palabras me aprietan el corazón. Y es que, en verdad, mi esposo ha cambiado. No queda rastro del hombre amable que alguna vez fue. Aunque su trabajo en el banco de inversiones debería ir bien, sus ojos parecen atormentados por algo. No puede calmarse. Margaret ha sufrido al ver la transformación de su hijo. También le teme. A veces lo encuentra buscando desesperadamente en la caja fuerte a altas horas de la noche. Las llamadas telefónicas sospechosas se han vuelto más frecuentes. Cada día llevo a mi hija a su costosa escuela privada. En el camino, me esfuerzo por mantener una imagen impecable en este vecindario de familias adineradas y preocupadas por su estatus. Los rumores vuelan como pólvora, así que me aferro a la fachada de normalidad: compras en Whole Foods, reuniones con amigas, juntas de la PTA. En la superficie, nada ha cambiado, pero por dentro, nuestros corazones se desmoronan poco a poco. El carillón de viento vuelve a sonar. Esta vez es un cliente habitual. Me obligo a sonreír y le entrego un ramo. El aroma de las flores y el calor de mi hija son lo único que mantiene mi corazón en pie. Esa noche, el sonido del teléfono rompe el silencio. Me pongo rígida. Últimamente, las llamadas nocturnas no traen buenas noticias. Me había quedado dormida en el sofá, esperando a que mi esposo regresara. Con el corazón en un puño, levanto el auricular. SRA. Amy Wilson. La voz al otro lado es firme. Habla el detective Johnson, del Departamento de Policía de Boston. Lamento informarle que su esposo ha sufrido un accidente automovilístico. Mi mano, que sostiene el teléfono, comienza a temblar. El oficial continúa. Lo están trasladando al Hospital General de Massachusetts. Fue un accidente de un solo vehículo en Charles Street. Su estado de conciencia es... El resto de sus palabras se vuelven borrosas, lejanas. En mi mente, veo la expresión severa de mi esposo cuando salió de casa esta mañana. Le daremos más detalles en el hospital. Por favor, venga lo antes posible. Subo las escaleras a toda prisa,
cuidando de no hacer ruido sobre la alfombra del pasillo. Abro con cautela la puerta de Lily. En la penumbra, mi hija ya está despierta, como si hubiera sentido algo. Está sentada en su cama, abrazando sus rodillas. Llevaron a tu papá al hospital. Lily, vamos juntos. Ella asiente en silencio y se levanta rápidamente. Hay una calma antinatural en sus movimientos, como si hubiera estado esperando este momento. Abajo, Margaret nos espera con preocupación. Debió despertarse por el ruido. Lleva puesta una bata fina y su rostro está pálido. Mamá, por favor, cuida la casa. Sí, tengan cuidado, su voz es suave, pero firme. Amy, pase lo que pase, mantente fuerte. Hay algo más en su tono, un significado oculto que no alcanzo a descifrar. Sus ojos reflejan una determinación que nunca había visto antes. El auto avanza por las calles desiertas de la madrugada. Los destellos de las luces callejeras iluminan las ventanas mientras pasamos. Lily, en el asiento del copiloto, permanece en silencio. Noto que observa ansiosa el espejo retrovisor cada vez que nos detenemos en los semáforos. La sala de emergencias del Hospital General de Massachusetts es un caos. Médicos y enfermeras en batas blancas corren de un lado a otro. Las sirenas de ambulancias aúllan en la distancia. Seguimos a un enfermero por los pasillos impregnados con el fuerte olor a desinfectante. ¿Son ustedes la familia Wilson?, pregunta un joven médico que se acerca a nosotras. Aunque parece agotado, hay tensión en su expresión. Actualmente está inconsciente y en estado crítico. Sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico y podría tener lesiones internas. Nos estamos preparando para una cirugía de emergencia. Mientras escucho la explicación del médico, aprieto la mano de mi hija con fuerza. Siento las yemas de sus dedos temblando levemente. Esperamos en el largo pasillo, bajo la luz fría y artificial de los fluorescentes. Lily no suelta mi mano en ningún momento. Su piel está anormalmente fría. En la pared, una lámpara roja brilla silenciosa, indicando que la cirugía está en progreso. Las manecillas del reloj avanzan con una lentitud exasperante. Durante todo este tiempo, Lily no intenta soltar mi mano, como si tuviera miedo de separarse de mí. Antes de que amanezca, la cirugía finalmente termina. Logramos salvarle la vida, pero aún no ha recuperado la conciencia, informa el médico. Hubo múltiples fracturas y lesiones internas, pero, afortunadamente, nada fatal. Lo mantendremos en la UCI para observación por ahora. Mientras escucho la explicación del médico, siento que el agarre de Lily en mi mano se hace más fuerte. En ese momento, noto algo extraño en la expresión de mi hija. No es alivio, es algo más. En la habitación de la UCI, lo único que se escucha es el pitido constante del equipo de soporte vital. La línea verde en el monitor se mueve rítmicamente, testigo silencioso de la vida de mi esposo. Él yace en la cama, rodeado de tubos y cables. Su expresión, que normalmente resultaba intimidante, ha desaparecido por completo. Ahora solo parece estar dormido, pálido. Los vendajes en su cabeza y el equipo médico adherido a su cuerpo dejan claro lo grave que fue el accidente. De repente, el cuerpo de Lily comienza a temblar. La miro con sorpresa. Grandes lágrimas se desbordan de sus ojos. ¿Son lágrimas de miedo o de otra cosa? Con una voz temblorosa, Lily se acerca y me susurra al oído. Mami, tenemos que correr. Una vez que papi despierte, será demasiado tarde. Un escalofrío me recorre la espalda. En los ojos de mi hija veo un miedo que nunca había presenciado antes, como si algo que había estado conteniendo por mucho tiempo hubiera explotado de golpe. Esos no son los ojos de una niña, en ellos hay una verdad pesada, una que no puede expresarse con palabras. No puedo ocultar mi sorpresa. De repente, la escena frente a mí parece diferente. El accidente de mi esposo. El silencio en la habitación del hospital. Y, sobre todo, el miedo anormal en los ojos de mi hija. Todo apunta a algo más, algo que aún no comprendo. Fuera de la ventana, el amanecer comienza a colorear el cielo con tonos dorados y rosados. Lily, empiezo a hablar, pero en ese instante se escuchan pasos en la estación de enfermeras. Lily se aferra a mí rápidamente, como si intentara esconderse. Su pequeño cuerpo sigue temblando. Es un gesto instintivo, casi como si ya estuviera acostumbrada a hacerlo. Las horas de visita han terminado. La suave voz de la enfermera me trae de vuelta a la realidad. Gracias, nos vamos ahora. Mientras salimos de la habitación, echo un último vistazo a mi esposo, rodeado de cables y equipo de soporte vital. Parece otra persona. ¿Cuándo el esposo gentil que alguna vez conocí se convirtió en alguien tan aterrador? Las palabras de mi hija siguen resonando en mi mente. Mami,
Tenemos que correr. Una vez que papi despierte, será demasiado tarde. El peso de esas palabras se hunde lentamente en mi corazón. Nuestros pasos resuenan en el silencioso pasillo de la UCI. La mano de Lily sigue aferrada a la mía con fuerza. La sala de espera del hospital es fría y silenciosa, como envuelta en la neblina matutina, bajo la tenue luz. Las sillas de plástico alineadas en filas estériles parecen aún más solitarias. Un ligero olor a desinfectante persiste en el aire. Han pasado horas desde el accidente. Mi cuerpo me grita por el cansancio, pero mi mente está atrapada en una tensión extraña, como si algo no terminara de encajar. Lily se acurruca a mi lado, incluso mientras el alba comienza a iluminar la ciudad. Su temblor no cesa del todo. Envuelta en una manta delgada, parece un pajarito herido. Decidimos esperar aquí hasta que Margaret llegue. Lily, ¿puedes decirme?, pregunto con suavidad. Tal vez ahora pueda hablar sobre los cambios de estos últimos meses. Mi hija levanta ligeramente el rostro. Su mirada recorre el área con cautela, como si estuviera revisando que nadie más pudiera escuchar. Ese gesto no es el de una niña de su edad, es una vigilancia aprendida, instintiva. La sala de espera sigue vacía. A esta hora, el hospital aún está envuelto en un silencio inquietante. Papi, su voz tiembla levemente, tenía miedo de que huyéramos. Mi corazón late con fuerza ante esas palabras. En los ojos de mi hija veo algo que nunca había notado antes. No es solo miedo. Es determinación. Nos observaba todos los días, susurra. Dijo que si le contábamos a alguien sobre el dinero, toda la familia desaparecería. Mi respiración se detiene. La confesión de Lily cae como un golpe seco en el pecho. Es como si de repente la oscuridad que había estado contenida durante tanto tiempo hubiera estallado. ¿Qué es lo que vio? Las noches en vela, el comportamiento extraño de su padre, los sonidos sospechosos en la madrugada. La computadora de papi siempre estaba llena de cosas raras, códigos, números. La voz de Lily se reduce a un susurro. Pero, poco a poco comencé a entender su significado. Demasiado para una niña de solo 8 años. ¿Qué clase de carga ha estado llevando todo este tiempo? Mi corazón se siente aplastado por el peso de su secreto. Justo en ese momento, la puerta de la sala de espera se abre y Margaret entra. Su rostro está pálido, con la expresión de alguien que ha tomado una decisión irreversible. Lleva una vieja bolsa de cuero en las manos. Amy, necesito decirte algo también. Su voz suena pesada, como si cada palabra le costara esfuerzo. Margaret dice que notó los cambios en su hijo hace unos 6 meses. Su búsqueda desesperada en la habitación segura a altas horas de la noche, las llamadas telefónicas cada vez más frecuentes, su manera de comportarse como si alguien lo estuviera siguiendo. Al principio pensé que era estrés por el trabajo, su voz tiembla, pero luego, sucedió algo. Se detiene, respirando hondo antes de continuar. Hace un mes, me desperté en medio de la noche y me congelé al escuchar los gritos de mi hijo desde su estudio. Margaret abre la vieja bolsa de cuero y saca una fotografía. La tomé en secreto. Me la entrega con manos temblorosas. En la imagen, se ven documentos esparcidos por el escritorio de su hijo, una pantalla de computadora iluminada con filas interminables de números. Algo en la expresión de Margaret me eriza la piel. Me dijo, no se lo digas a nadie si valoras tu vida. Desde esa noche, todo cambió. Las cámaras de seguridad en la casa aumentaron. Las salidas familiares se volvieron estrictamente controladas. Todas las cuentas bancarias quedaron bajo su mando. Margaret había presenciado de primera mano el descenso de su hijo a la locura. Los números en la computadora, también los entendí, susurra. Eran las cantidades de activos tomados, y de personas que desaparecieron. Mi sangre se hiela. Pero Margaret no ha terminado. Eso no es todo, dice Lily en voz baja. Su tono lleva el miedo de alguien que ha guardado un secreto demasiado grande durante demasiado tiempo. Mami, yo vi algo. Las palabras de mi hija me perforan el pecho. Con la voz quebrada, comienza a contarme sobre aquella noche. Una noche en la que los socios de trabajo de mi esposo llegaron a la casa. Lily escuchó los gritos de hombres discutiendo en el estudio, el sonido de cosas rompiéndose. Temerosa, se asomó. Escondida en la oscuridad del pasillo. Ella lo vio todo. Los han silenciado, murmura mi hija. Entonces, escuchó la voz de su padre. ¿La evidencia? La voz de otro hombre respondió. Todo fue atendido. Las sombras en la pared formaban figuras siniestras. Fue en ese momento cuando Lily escuchó las palabras que la han perseguido desde entonces.
No perdonamos a los testigos. Era la voz fría de su padre. Como si fuera una persona completamente diferente. Después de eso, la voz de Lily tiembla. Vi algo en la pantalla de la computadora de papá. Una imagen se mostraba en la pantalla. Era la foto de una pareja de ancianos. Junto a ella, en letras rojas, la palabra manejado. Debajo, una serie de números enormes. Esas personas desaparecieron, salieron en las noticias. Margaret contiene la respiración. Un escalofrío recorre mi espalda. En mi mente, recuerdos dispersos comienzan a conectarse como piezas de un rompecabezas. El comportamiento de mi esposo comenzó a cambiar después de aquel gran acuerdo de inversión. Parejas mayores que prometían enormes ganancias y que luego desaparecían sin dejar rastro. Pequeños artículos en el periódico sobre casos de personas extraviadas. Y ahora, esta foto. Margaret saca otra imagen con manos temblorosas. Mi hijo la estaba escondiendo. En la fotografía se ven varias parejas de ancianos sonriendo a la cámara. Todos ellos, personas que habían desaparecido recientemente. Margaret me toma de la mano. Amy, ya no podemos quedarnos calladas. No podemos seguir fingiendo que esto no está pasando. En ese momento, unos pasos resuenan en el pasillo. Lily se pone rígida. Margaret esconde rápidamente las fotos en su bolso. Una enfermera se acerca. Tiene visitantes, dicen que quieren verla. Afuera de la sala de espera, un hombre de traje negro nos espera. Dice ser socio de trabajo de su esposo. Su mirada brilla con frialdad. La sombra del hombre alto se alarga siniestramente en el pasillo, deformándose bajo la tenue luz del hospital. Señora, lamento mucho lo que ha pasado. Su esposo y yo somos colegas cercanos. Su voz es educada, pero vacía. Siento a Lily aferrarse a mi ropa con fuerza. El color desaparece del rostro de Margaret. El hombre continúa con una sonrisa fría. En realidad, hay algunos documentos importantes de la empresa sobre los que me gustaría hablar con usted. Todo se vuelve claro de golpe. El comportamiento anormal de mi esposo. El fraude de inversiones. Las personas desaparecidas. Acabábamos de descubrir una verdad que jamás debimos conocer. Mi esposo no era solo un estafador. Estaba involucrado en algo mucho más oscuro. Trago saliva. Lo siento, respondo con voz firme, pero en este momento solo quiero estar con mi familia. Por un instante, el hombre me clava una mirada gélida. Pero finalmente sonríe con frialdad y se da la vuelta. Mientras se aleja, tengo la horrible sensación de que hay algo siniestro en su espalda. En la sala de espera, nadie dice una palabra durante un largo rato. La luz de la mañana comienza a filtrarse por las ventanas del hospital. Y entonces, lo decido. No puedo seguir exponiendo a Lily y a Margaret al peligro. He pensado una y otra vez en todas las posibilidades, pero solo hay una conclusión. Miro a Margaret y a mi hija. Lily, Margaret, vámonos, vivamos juntas. En el momento en que digo esas palabras, siento que algo pesado dentro de mí se aligera, aunque sea solo un poco. En sus rostros aparece una débil expresión de alivio. Pero sé que esto apenas es el comienzo. La organización de mi esposo era poderosa, y un solo paso en falso podría ser irreversible. Después de salir del hospital, nuestra primera parada fue una pequeña oficina de abogados en el otro extremo de la ciudad, al otro lado del río Charles. Nos adentramos por un callejón, pasando escaparates viejos y gastados, hasta llegar a un edificio de ladrillo antiguo que parecía esconderse en la sombra de los rascacielos. Los socios de mi esposo no deberían poder rastrearnos aquí. Jane Walker, la abogada con la que hablé por teléfono para explicarle la situación, ya nos estaba esperando. Han pasado por mucho, dijo en voz baja. Primero asegurémonos de su seguridad. En la sala de recepción, decorada con un estilo antiguo, comenzamos a explicarle todo en detalle. Las fotos que Margaret había recopilado. Las conversaciones que Lily recordaba. Los múltiples incidentes sospechosos. Lily hablaba con la voz temblorosa a ratos, pero su memoria era precisa y su compostura, sorprendente para una niña de 8 años. Jane escuchó con atención, su expresión cada vez más seria. Esto es claramente coerción, dijo, cerrando la carpeta con firmeza, y hay suficiente evidencia para probar el fraude de inversión. Pero entonces hizo una pausa. Parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras. La luz que entraba por la ventana proyectó sombras más profundas en su rostro. También existe la posibilidad de crímenes más graves.
Las desapariciones deberían estar bajo investigación policial. En realidad, ya hay movimiento, agregó con un tono enigmático. Pasamos más de 2 horas planeando nuestros próximos pasos. Primero, conseguir nuevos documentos de identidad. Considerar solicitar el programa de protección de testigos. Abrir cuentas bancarias fuera del control de mi esposo. El traslado de Lily a otra escuela también debía manejarse con cuidado. Conozco a una directora en una pequeña escuela privada en Maine, dijo Jane. Ella entenderá la situación. Pero entonces recordé algo aún más preocupante. El dinero, murmuré con inquietud. Mi esposo controla todas las floristerías, todos los ingresos. Margaret, que había estado en silencio, levantó la mirada y habló en voz baja. Está bien. Metió la mano en su bolso y sacó una libreta bancaria. Tengo mis ahorros de jubilación en una cuenta separada. Mi hijo no sabe de esto. Sus manos temblaban ligeramente al extender la libreta. Esto debería ser suficiente, por un tiempo. En ese momento, el celular de Jane sonó. Ella respondió y, de inmediato, su expresión cambió. El aire en la habitación se tensó al instante. Los Crawford van a testificar. Margaret y yo intercambiamos miradas al escuchar ese nombre. Los Crawford. Eran una de las parejas de ancianos que se creían desaparecidas. Fueron los primeros grandes inversores de mi esposo. Pensábamos que se habían deshecho de ellos. Fueron puestos bajo protección policial hace 2 semanas, continuó Jane. Aparentemente, estaban retenidos en una instalación en las montañas de Montana. Ahora están listos para testificar sobre la participación de tu esposo. El ambiente en la habitación se tensó al instante. Solo el zumbido de un viejo ventilador rompía el silencio. Pero eso significa que, la voz de Margaret tembló. Los socios de mi hijo, si asintió Jane con seriedad, las cosas van a cambiar. Su testimonio acelerará la investigación. Lo más probable es que el FBI se involucre. Pero al mismo tiempo, el peligro aumentará, susurró Lily. Tenía razón. La aparición de los Crawford era un arma de doble filo. Mientras la investigación avanzaba, la organización de mi esposo también reaccionaría. Harían lo que fuera necesario para evitar que surgieran más testigos. Era una carrera contra el tiempo. Jane se levantó de su asiento. Debemos apresurarnos con los preparativos. Tengo una amiga que trabaja en una línea directa para víctimas de violencia doméstica. Podemos pedir su cooperación. Esa misma tarde, decidimos separarnos para cubrir más terreno. Margaret iría al banco a transferir fondos y abrir nuevas cuentas. Yo buscaría un lugar seguro para quedarnos y contactaría a un agente de bienes raíces en Kennebunkport. Lily discutiría su transferencia escolar con una maestra de confianza. Nos miramos antes de partir. Tengan cuidado, nos dijimos unos a otros. Moverse por la ciudad por separado era peligroso, pero no teníamos opción. Por la noche, mi celular sonó. Era el hospital. Señora, la condición de su esposo se ha estabilizado. Mi respiración se detuvo. Es posible que recupere la conciencia mañana. Mi mano, que sostenía el teléfono, comenzó a temblar. No teníamos tiempo. Debíamos terminar todos los preparativos antes de que despertara. Conduciendo por la ciudad de noche, intenté organizar mis pensamientos. En cuestión de horas, se habían revelado verdades aterradoras, una tras otra. La investigación de Jane había destapado un horror inimaginable. Las víctimas eran más de 100. Personas que habían perdido todos sus ahorros de jubilación. Ancianos a quienes les arrebataron sus pensiones con falsas promesas de inversión. Después, llegaron las amenazas, el encierro forzado, y la eliminación de pruebas. Solo pensarlo me hizo estremecer. Aún había personas desaparecidas. Las palabras de Jane seguían resonando en mi cabeza cuando volví al hospital. Las horas de visita estaban por terminar. Y entonces los vi. Esos hombres de traje negro estaban en el pasillo otra vez. Cuando me vieron, sonrieron con una frialdad inquietante. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la sala de cuidados intensivos. Vi a mi esposo por última vez, rodeado de tubos. Su condición era estable y dijeron que pronto recuperaría la conciencia. El rostro dormido del hombre que una vez amé ahora parecía un extraño. Vámonos, dijo Lily desde atrás, cuando me di la vuelta. Mi hija me miraba con ojos firmes. Esa expresión temerosa se había ido, y sus ojos ahora brillaban con determinación por un nuevo futuro. Asentí. No volveremos. Cuando salimos del hospital, la luna llena brillaba en el cielo. En el auto,
rumbo al hotel donde Margaret nos esperaba. Lily mostró un rostro dormido y pacífico, por primera vez en mucho tiempo. La luz de la luna, a través de la ventana del auto, iluminó suavemente su mejilla. Con el amanecer del día siguiente, comenzamos una nueva vida. Una nueva floristería en un pequeño pueblo costero de Maine. Allí recuperaríamos nuestros días tranquilos. Una vida rodeada por el sonido de las olas y la fragancia de las flores. Agarré el volante con determinación. Bajo la luz de la luna, el auto siguió rumbo al norte. Detrás de nosotros estaba nuestro pasado, y por delante, aunque incierto, se extendía un futuro lleno de esperanza. Ha pasado un año desde entonces. Mi nueva floristería se encuentra en una pequeña calle en Kennebunkport. Es una tienda modesta, con paredes blancas y una puerta azul. El nombre Lily's Flowers fue una idea de mi hija. En la niebla de la mañana, riego las plantas en macetas frente a la tienda. El sonido de las olas se mezcla con la brisa del mar. Mamá, estoy lista. Lily llama desde el interior de la tienda. Mi hija, que ahora tiene 9 años, ha recuperado por completo su brillo. Ha hecho muchos amigos en su nueva escuela. Los fines de semana, invita a sus amigos a hornear galletas juntas. Cada vez que la veo sonreír, estoy convencida de que tomamos la decisión correcta. Amy, las entregas de hoy están listas. Margaret aparece con ramos en las manos. Ella también está pasando días tranquilos. Participa en actividades locales de voluntariado y es activa en el grupo de lectura de la iglesia. A veces se pierde en sus pensamientos sobre su hijo, pero eso se vuelve menos frecuente. Nuestra nueva vida está tomando forma gradualmente. La tienda es muy querida por la comunidad y popular entre los turistas. Nuestras flores dan color a Main Street, rodeada de tiendas de antigüedades. Sin embargo, el pasado no ha desaparecido por completo, por lo que a veces el tema aparece en las noticias de televisión, con titulares que leen: importante caso de fraude de inversiones, nuevos desarrollos. A medida que salió a la luz el alcance total del caso, su escala superó la imaginación. Las víctimas fueron más de 100. Con daños totales que alcanzaron decenas de millones de dólares, personas mayores que perdieron sus fondos de jubilación, familias robadas de sus sueños, y aquellos que nunca volvieron a ver a mi marido, bueno, ahora exmarido. Fue arrestado poco después de recuperar la conciencia. La investigación del FBI llevó a su acusación como el autor intelectual del fraude de inversiones y sospechoso de múltiples intentos de asesinato. En el juicio, los testigos aparecieron uno tras otro, comenzando con los Crawfords. Los sobrevivientes se presentaron, y Margaret y yo testificamos valientemente, además de presentar un testimonio escrito. Lily fue eximida de testificar porque ya había comenzado una nueva vida en un lugar seguro. La sentencia fue de 25 años de prisión. Pasará la mayor parte de su vida tras las rejas. Otros miembros de la organización también fueron arrestados, uno tras otro. Los hombres de traje negro aparecieron en las noticias, esposados de manos y pies. Cada vez que los veía, sentía un escalofrío recorrer mi columna. Sus manos malvadas casi nos habían alcanzado. Los periódicos y la televisión informaron sobre este caso como el fraude de inversión del siglo dirigido a los ancianos, pero eso fue solo la punta del iceberg. Detrás de ellos se escondía una historia mucho más horrible: amenazas, asaltos y eliminación de evidencia. Las palabras del fiscal aún resuenan en mis oídos. Pero ahora comienza una nueva mañana. Los niños pasan por la tienda camino a la escuela. Lily también camina hacia la escuela, charlando alegremente con sus nuevos amigos. Hemos hecho planes para ir a la playa juntos este fin de semana, dice, sonriendo. Margaret ha comenzado a trabajar como voluntaria en un centro local para personas mayores. También participa silenciosamente en actividades de apoyo para víctimas de fraude de inversiones. Su amabilidad va sanando poco a poco los corazones heridos. Yo participo en actividades con la Asociación de Familias de Víctimas. En nuestros encuentros mensuales, hablamos con personas que han pasado por experiencias similares. Hay quienes ya han superado el duelo y han comenzado nuevas vidas. Mamá, mira, dice Lily, señalando una flor que está floreciendo frente a la tienda. Un lirio blanco puro brilla bajo el sol de la mañana. ¡Qué hermoso!, sonrío. Las flores cambian con las estaciones, pero su belleza permanece constante. Nosotros también viviremos nuevas estaciones de la misma manera. Mamá, yo también estoy feliz hoy, dice Lily, abrazándome. Sus palabras calientan mi corazón. Ciertamente perdimos cosas importantes, pero hemos logrado proteger aún más cosas valiosas, nuestros lazos familiares y un futuro lleno de esperanza. En ese momento, el carillón de viento suena en la tienda. Un nuevo día estaba por comenzar.